está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. La aplicación de hoy se llama Los Años Maravillosos. ¿Quiénes son ochenteros? Levante la mano. ¿Quién vio esa serie conmigo? Los Años Maravillosos, ¿sí lo llegaron a ver? Creo que, muchas series de las cuales quizá nuestros hijos no podrán sí ver, porque ahorita esa serie está en YouTube, la puede usted buscar. Pero híjole, nosotros fuimos de televisión de bulbos en esos años de los 80s, 83, 84, muchos programas que mucha gente aquí no entenderá. La Isla de Gilligan, Los Intocables, ¿no? Los Años Maravillosos es algo que en lo personal fue una serie que me gustó muchísimo, fue de mucha bendición, y esa serie marcó una parte de los años 70. De hecho, se menciona que fue en el año de 1968 donde se marcó esa serie. Fue hecha por dos personajes muy importantes, de que todos en algún momento, a lo mejor yo tenía como 6, 8 años, yo estuve enamorado siempre de Willie Cooper. ¿Se acuerdan de esa niña de ojos negros, grandotes y bonitos, que en algún momento pues, era Gwendolyn, pero cuando entra en la primera etapa dice, ya no me llames Gwendolyn, ahora soy Willie, ¿no? Y el famoso Kevin Arnold, ese niño que habla de la parte de su vida. Para ellos, en algún momento, Los Años Maravillosos, nosotros representa la edad de oro. No sé cuál de ustedes, de los que estamos aquí, ochenteros, setenteros, sesenteros, noventeros o los millenniums tengan su edad de oro, pero yo quiero preguntarte en esta hora cuál fue la mejor etapa de tu vida, o a lo mejor ya fue y piensas que ya no se vuelve a repetir, o estás por vivir la mejor etapa de tu vida, ¿no? Este tipo de series de Los Años Maravillosos, de los que hoy todo el día nos acordamos, nos habla de las historias que en algún momento vivimos en primera persona como jóvenes, como niños, como adolescentes, y te pone a pensar esos años maravillosos o esa edad de oro cuando tú soñabas, cuando tú en algún momento pues tenías ilusiones, ¿no? Por ejemplo, muchos de aquí, yo no sé cuántos de aquí en algún momento eran niños y decían, yo quería ser bombero, quiero ser policía, ¿no? Empiezas a crecer y decías, no, mejor sí quiero estudiar para no ser policía, ¿no? Y en algún momento, pues bueno, muchos de aquí, sueños frustrados, que alguien decía, yo quería ser futbolista, yo quería ser doctor, yo quería, niños decir ser astronautas, ¿no? Tantos sueños, pero una de las etapas más bonitas que, bueno, todos creemos que hemos vivido, siempre es la parte de la niñez, que es algo de las cosas que disfrutamos siempre, no nos preocupamos por nada. Nuestros WhatsApp, en su momento en la edad de infancia, ¿me puedes subir un poquito monitores? Que me bajaste un poquito, sube un poquito monitores. En la edad de nuestra infancia, los WhatsApp no eran con teléfonos, hacías papelitos y los aventabas, ¿no? Y agarraba el papelito y ya leían y te estabas comunicando por medio de papelitos, ¿no? Era una edad totalmente diferente hacia los padres, hacia los hijos, hacia las autoridades. Pero yo quiero hablarte hoy de los años maravillosos de un personaje de la Biblia que marcó, yo creo que esta parte, el libro de Génesis, sabemos que fue escrito por un autor muy importante que es el Espíritu Santo, pero inspiró al libro de Moisés, perdón, el libro de Génesis fue escrito por Moisés alrededor de 1440 antes de Cristo. Entonces, la palabra clave de este libro pues, es el comienzo de la creación, el creo, el pacto y las genealogías. Y me encanta mucho hablar de esta historia. Ya me subiste mucho, bájale un poquito más. Bueno, ahí estás, pero ya no más. Estamos hablando de este joven, Kevin Arnold, que hoy lo vamos a poner como un nombre. El Kevin era de los Estados Unidos, este cuate es judío, y la época maravillosa de este varón, que en algún momento fue como muchos de nosotros, tenía entre los 17, 13 años, y este varón, como muchos de los que estamos hoy en día, teníamos sueños. Hoy no sé si tú sigas teniendo sueños, o simplemente ya tienes sueños frustrados, o vives de los recuerdos.
Pero este varón vivía siempre de lo que en algún momento había en su corazón. Cuando vemos la serie de Los Años Maravillosos, sabremos que hablaba una persona, vamos, el mismo Kevin Arnold, pero yo creo que ya en una edad madura, de todo lo que en algún momento él pensaba y vivía, y de alguna manera como él pensaba que la gente lo veía. ¿Cuántos de nosotros pensamos cómo nos ven los demás, cómo piensan los demás? Aunque muchos de nosotros decimos, a mí no me importa lo que opinen los demás. Pero cuando tú eres niño, empiezas a creer ciertos valores y ciertas convicciones, y eso te genera el tener una cierta identidad, que todos en algún momento pues pertenecían a la parte de los hippies, dentro de los escatos, de los emos. Y vamos a hablar de un varón que también le gustaba mucho tener una edad de oro, un año maravilloso, y este varón se llama José el Soñador. Precisamente porque el soñador, porque él soñaba de lo que en algún momento quería hacer en un futuro. Así que bueno, cuando él soñaba, él tenía un tiempo de bendición porque fue un hijo muy anhelado. No quiero decir que sus demás hermanos no fueran anhelados. Él fue el 11º hijo de 12. De 12 que tuvo el papá, pero 10 los tuvo con mujeres que en algún momento pues sí amó, pero quien amaba más a Jacob era esta Raquel. Y la amaba tanto, pero no podía darle hijos. Entonces dice la palabra que antes de que ella muriera, le da un hijo llamado José. Entonces él lo amaba mucho y soñaba todo el tiempo. Yo no sé cuántos de nosotros cuando éramos niños soñábamos que íbamos a las cascaritas y sentíamos que éramos los jugadores de fútbol y decías, no, soy Ronaldinho, soy Pelé, o en ese entonces era soy Maradona. Y soñábamos con tantas cosas, ¿no? De verdad la infancia se ha perdido. Yo me acuerdo que agarrábamos las cobijas de mamá y hacíamos las casas de campaña, ¿no? Y jugabas al papá y a la mamá y bueno, hacías todo un mundo con la imaginación, que hoy en día se limita mucho a eso. Yo creo que este niño empezó igual a los 12 años, pero él empezó a crecer en una cultura donde no solamente él vivía en un sueño futuro, él soñaba, Dios ponía en su corazón sueños que en algún momento él iba a vivir. Una de las cosas bien importantes es que él cumplía la función de informante, él informaba y recibía mucho amor, en este caso de su padre. Dice la palabra conmigo ahí en Génesis 37, vaya conmigo ahí. Génesis 37, dice la palabra ahí dice en el 1, habitó Jacob en la tierra, Génesis 37:1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y dice la palabra, y el joven estaba con ellos e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta es la historia de José, donde decía, yo era joven de 17 años, tenía una familia, hermanos que me amaban mucho, eran mayores mis hermanos, aunque muchas veces no les cabía bien, pero mi papá me amaba tanto que hizo una excepción porque me hizo una túnica. Y la palabra túnica no solamente representaba algo largo, la palabra túnica en el hebreo representa algo que traía mangas. Entonces esa túnica era algo largo, de colores, que el papá puso mucho detalle en demostrar no solamente su amor a este soñador. Cuenta José en algún momento donde él decía, papá me amaba tanto, me enseñaba no solamente a hablar el idioma egipcio, me enseñaba a entender muchas cosas, porque vamos, nosotros como papás amamos a nuestros hijos, pero si Dios nos presta vida vamos a llegar a ser abuelos, y los abuelos vamos a ser extremadamente consentidores. Así que Jacob veía a su hijo como esa parte final donde él le dio sus mejores años. Le enseñó tantas cosas cuando a los otros 10 los mandaba a hacer tareas. Así que este joven tenía 17 años y decía, papá me ponía esa capa, esa túnica de colores, y representaba yo la autoridad, y mi papá me decía, quiero que vayas y que me informes cómo se portan tus hermanos mayores. Así que yo, José, amaba tanto a mis hermanos que lo cuidaba de ellos. Cuando el concepto de los hermanos era, José es nuestro hermano menor y es un metiche lengua larga. Pero el concepto de José era que él no solamente era amado, él era puesto como una cierta autoridad por parte del padre,
para cuidar a sus hermanos. Así que papá siempre era para José, bueno, para muchos de nosotros en nuestra época de los 80s, siempre papá era el que se iba bien temprano a trabajar y llegaba en la noche. Yo veía muy poco tiempo a mi papá, nada más lo veía un par de horas en la noche que llegaba, cenaba y se volvía a dormir. Papá era muy complicado que en algún momento se sentara enfrente del televisor y que tú lo interrumpieras cuando él veía las noticias. Normalmente papá no era muy comunicativo, bueno, la generación de nuestros padres. Yo le decía a mi papá el espartano porque siempre iba a la guerra, a las batallas, a pelear por la comida que nos daba mi mamá y a mi hermana. Y de alguna manera papá era el que normalmente no hablaba mucho, pero mamá era la que siempre estaba atrás de nosotros. Entonces él entraría, José, en un proceso donde él visualizaba y pensaba que tenía una familia. A los 17 años tú dices, tengo mi familia, estoy en la secundaria, estoy en la prepa, tengo mi casa pequeña, mi departamento, soy un niño muy feliz, lo único que tengo que preocuparme es por estudiar y por divertirme. Y así era José el soñador. Así que en un momento dice la palabra que él va, él le cuenta algunos sueños a sus hermanos, pero ellos lo veían de una situación muy diferente. Ellos lo veían con cierto rencor, con cierta maldad. Así que en algún momento José no entendía por qué sus hermanos lo despreciaban. Hasta que en algún momento ese hermano llamado Kevin Arnold, llamado José, se le subió un poquito a lo engreído y papá tuvo que frenarlo. Dice la palabra ahí en Génesis 37, 8, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o soñorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, dice la palabra ahí en el 10, que dice, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra en ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. El último recuerdo bueno de los años maravillosos que tuvo José, escúcheme bien, fue que su padre le llamó la atención. Creo que de una de las etapas más difíciles de nuestra vida es cuando hacemos las cosas 99% bien, pero ese 1% es esa mancha en la etapa de tu vida donde dices, si yo no hubiera hecho esto, o si no hubiera tomado esta decisión, o no hubiera hablado o abierto mi bocota, me hubiera evitado, pastor, muchísimos problemas cuando tenía 15, 17, 18 años. Lo último o el último recuerdo que tuvo José, que registra la palabra de Dios de la comunicación que tuvo con su padre, fue que su padre le llamó la atención. Fue un hijo muy amado y tan consentido que papá le hizo una túnica de colores. Pero el último recuerdo o la última comunicación que tuvo José con su padre fue que papá me llamó la atención. Ese día, no sé si era la tarde o la noche, pero fue el último día que José recordó la corrección de su padre. Imagínate que el día que tú salgas, no sé, a casarte o a darle la bendición a tus hijos, sea un mal momento. Así que dice la palabra que entonces sus hermanos empezaron a planear que entraría en un terreno desconocido. Muchos de ellos, decían por ahí, el primogénito llamado Judá, no le tenía mucho aprecio. Pero había uno que estaba entre ellos, un colado que se llamaba Rubén, que aún yo creo que este llamado José el soñador decía, de todos mis hermanos a lo mejor habrá todos que me odien, pero habrá uno que aunque sea me soporte. Habrá alguien en la escuela que a lo mejor no le caiga muy bien, pero hay algún amiguito, alguna amiguita que me soporte. Así que de todos sus hermanos empezaron ellos a convenir en de alguna manera matarle, pero quiero que usted vaya conmigo a Génesis 37, vaya conmigo a Génesis 37 ahí, porque se va a quedar con la boca abierta de ver cómo empezaron a procesar esta parte. Génesis 37, 19 dice que se dijeron unos a otros. Fíjense cómo la parte burlona, ¿no? Y dijeron él a uno al otro, miren, aquí viene el soñador, ¿no? Una actitud un poquito sarcástica. Y dice, vamos y matémoslo y arrojémosle su cuerpo en un pozo seco y luego diremos que lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se le cumplen los sueños de este cuate. Y cuando Rubén escuchó esto, trató de librar de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, tírenlo en ese pozo del desierto
pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poderlo salvar y enviarlo de regreso a su papá. ¿Cuál era la intención de los hermanos? Aventarlo a un pozo. ¿Y en el pozo qué hay? Agua. Y dices, bueno, si avientas a alguien en un pozo con agua, por lo menos dará un panzazo y hasta ahí. Pero la intención de ellos era aventarlo en un pozo aproximadamente de unos, ¿qué les gusta? ¿5 metros? ¿8 metros? Porque eran pozos largos, profundos. Y alguien que se cae de esa altura normalmente sufre algunas fracturas. Imagínense la mentalidad no solamente de matar a un hermano, sino el punto es decir, miren, se va a quebrar una pierna, un brazo, y no va a poder ni siquiera subir, va a morir de hambre, se va a frustrar, va a terminar todo, dirían por ahí, a lo mejor los cuervos comiéndose su cuerpo. Pero había un hermano que dijo, hermanos, creo que se están yendo al extremo, no tienen que ir a ese grado, podemos buscar otra solución. Y dice el 27 que contesta lo siguiente, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos, dice la palabra ahí, convinieron ¿qué? Con él. Así que Rubén, hasta un punto, escúchame bien, Rubén fue el único hermano que no supo que su hermano había sido vendido. Se los voy a enseñar con la palabra de Dios. Dice la palabra ahí en el 37:29. 37:29, mire lo que dice ahí. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló dentro y rasgó sus vestidos. Quienes habían planeado venderlos era Judá y sus otros hermanos. Pero Rubén no pensó que había sido vendido. Rubén, fíjense cuál fue la idea de Rubén, váyase conmigo al 30. Dice lo siguiente. 30, dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo a dónde iré yo, porque yo tengo que entregarle cuentas a mi padre de mi hermano. Y dice ahí en el 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. 33. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Pónganle pausa hasta ahí. Rubén y su padre habían pensado que su hermano había sido muerto por la presa de un animal que lo devoró. Cuando sus hermanos habían comploteado vender al hermano por 20 monedas. Pero esta historia habla en primera persona. Yo creo que aquí está hablando el historiador, pero yo creo que José se imaginaba diciendo, mi vida al día siguiente, después de que mi padre me regañó, jamás volvió a ser la misma. Ese día en la noche no dormía en mi cama caliente, ese día en la noche no era José el soñador ni el consentido, ese día en la noche estaba siendo esposado por un grupo de ismaelitas que me iban a llevar a vender. Imagínense la conciencia del padre de decir, mi hijo, el último recuerdo que tuvo de mí fue que le llamé la atención. Y el hijo soñador dijo, el último recuerdo que tuve de mi padre fue que me llamó la atención. Imagínense la frustración tan grande, porque José entraría en un territorio desconocido. Y escúcheme bien, todos los que en algún momento tuvimos esa edad de oro o esos años maravillosos, o los jóvenes que están hoy en día aquí, todos, sin excepción alguno, van a entrar en algún momento en un terreno desconocido, donde tu papá y mamá no vas a poder hacer nada. A lo mejor tú dices, pastor, yo viví con mi hijo la parte de la secundaria, la preparatoria, la rebeldía, pero todavía hay terrenos desconocidos en los cuales nos esperan a muchos de los que estamos aquí y no vamos a poder evitar eso. Así que dice la palabra que ahora José, de ser el hijo consentido, de ser el hijo soñador, tenía todo en contra. Al día siguiente estaba en el tianguis siendo vendido no solamente por 20, sino por 40 o 60 monedas de plata. Yo quiero que usted entienda algo. Aquí la Biblia nos habla en el 37 de cómo José es vendido, pero en el capítulo 38, se lo voy a dejar de tarea, marca una brecha de la historia de Judá, aquel que comploteó contra José el soñador. En el 37 al 39 nos sigue hablando la historia de José,
Pero el 38 vemos un hermano que no resiste la consecuencia, que no resiste la parte tan gravosa, y dice que él se aparta de sus hermanos, se aparta de su padre, y muchos en algún momento vemos cuántas cosas pasan en la Biblia, que el padre se mete con la hija, o las hijas se meten con el padre. Incluso el apóstol Pablo amonesta a aquel que se metió con su madrastra. Pero ¿qué iba a pasar con Judá? Él en el capítulo 38 iba a tener la historia que se metió con su propia nuera. Una historia donde tuvo 3 hijos que murieron. ¿Por qué? Porque digan conmigo, todo lo que uno siembra, siempre va a cosechar. Y Judá había sembrado sangre derramada, porque aunque no estaba muerto su hermano, le había quitado de alguna manera un proceso de enseñanza. Ahora Judá iba a tener 3 hijos, y de los 3 hijos, los 3 iban a ser muertos, y él iba a ser avergonzado por su propia nuera. ¿Recuerdan esa historia? Bien, pero no me quiero quedar en esa historia. Dice la palabra que entonces ahora José entraba en un proceso donde ya no dependía de papá, ya no estaba papá. Esos años maravillosos se van a acabar. Cuando tú dijiste ya no quiero estudiar, o cuando los papás te dijeron ya no te podemos pagar la carrera, o cuando te diste cuenta que estoy enamorado, me quiero casar, papá no me va a dar casa, papá no me va a dar a lo mejor un futuro y un carro. Esa es la parte donde entonces José el soñador entró en un proceso, y no precisamente de una libertad, sino dice la palabra de una esclavitud. Vaya conmigo allá a Génesis, por favor. Dice Génesis 37, 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Desde ahí vamos hasta Génesis 39. Génesis 39. Ahora José era llevado no por los años maravillosos, sino por una etapa muy difícil de él. Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. ¿El quién? El egipcio. Fíjense, todos en algún momento nuestros años maravillosos terminaron cuando tuviste tu primer trabajo. José tenía que entrar en una etapa de los 17, estaba dejando la adolescencia y ahora iba a entrar a la etapa de juventud. Ahora José ya no se iba a levantar a las 10 de la mañana, ahora José ya no iba a vigilar, ahora él tenía una actitud o una vestimenta de esclavo. El esclavo se tenía que levantar desde muy temprano, porque recuerde que el esclavo, toda la persona que entraba como visita, él tenía que lavarle los pies. Años anteriores, José entraba a la casa de papá y había esclavos que le lavaban los pies a José. Pero ahora José, el soñador, estaba en una etapa muy diferente. Esas mamás o esos papás que cubrimos a nuestros hijos, dirían por ahí, por esas cobijas calientitas. Yo recuerdo que la vieja en su momento nos levantaba a las 6 de la mañana y hacía un frío terrible porque no había ventanas en la casa, y mamá nos planchaba la playera calientita y decía: vamos, 3, 2, 1, póntela calientita. Y ay, qué rico se sentía con el frío que te podías poner la playera calientita después de que la plancha estaba ahí al full. Sabías que mamá te quería. Pero va a haber una etapa en tus hijos en las cuales no va a haber ropa calientita, no va a haber una regadera, donde los hijos van a tener que entrar en un proceso donde se van a tener que bañar a jicarazos, donde a veces nosotros íbamos a la tienda y por 2 pesos comprábamos un champú que nos duraba, si tenías mucho pelo, para una lavada, y si tenías poco, el famoso champú Banar para 2, de 2 pesitos, y si te alcanzaba, ibas hasta por tu motita, y no precisamente la hierba, eran unos chicles que venían así chiquitos. ¿Sí me estás siguiendo? La etapa era totalmente diferente, disfrutábamos tomar de las tortillas e irnos a las maquinitas. Eran los años maravillosos, pero José estaba en una etapa de ser esclavo. Su vida dependía ahora de otras personas. Y todos los que estamos aquí hoy entendemos que hoy, o una de dos, o dependemos de papá y mamá, o nosotros nos convertimos en papá y mamá, y ahora una familia depende de nosotros. ¿Será esa etapa maravillosa? Sí, cuando tuve a mi hijo recién nacido, pero cuando creció y se me reveló pastor, esa etapa maravillosa se fue de mi mente. Así que tu primer trabajo, o su primera chamba, como dicen por ahí, del buen José, tuvo una buena calificación. Algo salió bien después de todo.
Fíjese qué tremendo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene la bendición de que cuando tú no estás a cargo de tus hijos, Dios se encarga de que tus hijos estén bien sin ti. ¿Sí me está siguiendo? Usted póngame atención, Dios es soberano. Y esto que yo le quiero decir en esta hora es que José, a pesar de que era esclavo, era un buen esclavo. A pesar de que tus hijos, dirían por ahí, estén sin ti, Dios va a hacer que ellos habiten en plenitud y en bendición. Y eso es lo que me llama la atención. Dice la palabra que Dios estaba con José aún teniendo un corazón de esclavitud. ¿Qué es lo peor que puede ser al ser una persona esclava? Porque dice la palabra aquí: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su amo. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que, ¿qué? Todo lo que él tenía. Póngame atención. Dio fruto lo que José hacía. Le dijo Potifar: eres tan buen esclavo que no puedes ser cualquier esclavo. Tú tienes que ser un esclavo que tenga autoridad sobre mi propiedad. Así que dice la palabra que entonces, de ser un prisionero, de ser un esclavo, llegó a ser un esclavo con autoridad. Pero no faltó la famosa lagartona. La lagartona que de alguna manera quería ver a José, un muchacho que era guapo, un muchacho que era atlético, y dice que esta mujer empezó a seducirlo. José, a pesar de ser esclavo, era un hombre muy exitoso. Era muy bueno en todo lo que él hacía. Y dice la palabra que era un hombre bendecido. Vaya conmigo, por favor, ahí en el 39. Génesis 39, 7. Dice lo siguiente: un tiempo después la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: Josecito, ya estás madurito, qué rica está la manzana que cuelga de la ramita, te estás cayendo de dedo de bueno porque ya estás madurito. Dice: acuéstate conmigo. Pero José rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, patrona, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidase. No hay nadie en esta casa como yo. Pero lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo puedo hacerle algo a mi patrón? Y es más, peor, ¿cómo puedo hacerle yo algo y pecar contra Dios? Póngame atención, mi hermano, porque muchas veces nos ponemos a pensar: ¿cómo le vamos a hablar hoy a nuestros hijos de sexualidad? Cuando te hagan la primera pregunta: papá, ¿qué es el sexo? Escúcheme bien, hoy tus hijos ya saben qué es la sexualidad, porque tienen toda la información en las redes sociales. Nosotros veíamos las famosas revistas del conejito y decíamos: ah, esta es niña, este es niño. Y empezamos a ver todo este tipo de situaciones, pero hoy los jóvenes tienen información de más. Y ese es un problema. Así que José decía: yo no le puedo faltar el respeto a mi amo y ni a usted. Escúcheme bien, si usted tiene miedo que su hijo meta la pata o su hija meta la pata, no se preocupe. Cuando están en una situación de presión, los hijos van a saber qué hacer si Dios está con ellos. Ahora, ahí va. Ser un prisionero terminó en una parte de que José, haciendo lo bueno, terminó siendo acusado injustamente. ¿Y qué sería lo peor de ser un prisionero? Perdón, de ser un esclavo. Un prisionero. O sea, ser esclavo es estar bajo autoridad de alguien, pero ser prisionero es estar en la cárcel acusado injustamente de algo que tú no hiciste. Ahora escúcheme bien, José era bueno en su casa, era bueno en su trabajo, era bueno en la parte de clase media, en la parte baja, y Dios lo iba a poner en la clase alta. Escúcheme bien, familia, los años maravillosos es que en algún momento Dios te va a poner en una etapa de una clase media. Si eres bueno en la clase media, Dios te va a llevar a niveles más bajos. Pastor, es que yo tenía un trabajo y ahora renuncié a mi trabajo y no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, me voy a poner a bolear zapatos. Pero aunque bolees zapatos, Dios va a estar contigo y Dios te va a dar gracia para que aprendas algo. Pero nosotros como padres queremos evitar que nuestros hijos sufran. Y escúcheme bien, vienen los mejores años maravillosos. Tú no puedes vivir del recuerdo.
Mucha gente hoy en día dice: pastor, solamente vivo de lo que viví en un pasado, de lo que pude haber hecho en un pasado, pero mis mejores años ya se acabaron. Te equivocas, mi hermano. Los mejores años están por venir. Tengas 40, 50, 60, gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor. Ahora escúcheme bien, ¿cuántos de ustedes se preguntaron y dijiste: este es mi tiempo, este es mi año? Estoy a punto de salir del bache, pastor. Estoy a punto de salir y pasar un año bueno. Ahora sí tengo ahorrado para irme a viajar. Y cuando te vas a ir a viajar, se enferma tu niña y le tienen que hacer una operación. Y esos 30,000 pesos que juntaste por 5 años, ahora los tienes que invertir en una cirugía que va a durar 4 horas. ¿Cuántas veces pasaron tantas cosas que dijiste: ahora que haga esto y aquello, y las cosas se pusieron peor? Bueno, lo mismo le pasó a José el soñador. Él en algún momento de ser esclavo estaba en prisión, y estaba en prisión por algo correcto que él había hecho. Mas sin embargo, dice la palabra en Génesis 41, Génesis 41:1, vaya conmigo ahí. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Vaya conmigo de Génesis 41 hasta el 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjense, qué tremendo. José el soñador llegó de ser esclavo a ser prisionero. Y aún de ser prisionero, Dios lo puso en autoridad. Pero José empezó a decir: Señor, tú me has dado un don. ¿Y de qué me ha servido soñar? Mis sueños me hicieron perder a mi padre. Mis sueños me hicieron perder a mis hermanos. Mis sueños me hicieron perder mi trabajo. Mis sueños me terminaron siendo una persona frustrada. Hoy en día, ¿cuántos de los que estamos aquí, nuestros sueños nos siguen persiguiendo? O nuestros sueños nos siguen frustrando. O nuestros sueños en algún momento te llevan a decir: ya no hay nada por hacer por tu vida. José estaba en una situación donde dijo: ¿qué hago? Así que dice la palabra que él les introduce la revelación del sueño al copero y al panadero, y le dice: José, brother, he caído tan bajo por soñar, por tener años maravillosos. Acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Y dice la palabra que pasaron 2 años para que viniera el momento de José el soñador. Y entonces dice la palabra que el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Ahora que me acuerdo de mis faltas, había un muchacho que interpretaba sueños. Dice la palabra, pero Dios siempre, aunque para ti no sean tus mejores años, Dios siempre tiene el control. Dios te está encaminando para un futuro grande y glorioso. Génesis 41:38. Se presenta José el soñador con el faraón. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? 39. Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernarás todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo en el 41, además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hasta ahí, pausa. Digan conmigo: José tenía una frustración. Mire lo que dice: José, acabo de descubrir al hombre más entendido y más sabio como tú. José el soñador nunca se puso a pensar: a ver, si soy sabio y entendido, ¿por qué estoy en la cárcel? Si soy sabio y entendido, ¿por qué soy esclavo? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y decías: tú eras el ñoñito, el de los 9, el de los 10? La última vez que yo vi una compañera del bachilleres era de las más ñoñas, era de 9 y 10. Y saben, cuando la vi yo pensaba que iba a ser una mujer exitosa, una mujer de carrera. No, es una mujer que dirían por ahí, tiene una vida común. Se casó con su señor, tiene 2 hijos y tiene una vida tan común. Yo decía: oye, pero tú eras la aplicada, tú ibas para la universidad. Decía: pues sí,
pero cuando entré a la universidad conocí a mi hombre, me casé, me embaracé, perdí todo y bueno, pues ya con esto es el segundo o tercer divorcio que llevo y nomás no encuentro la felicidad. Pero tengo la esperanza de algún día volverme a enamorar. Escúcheme bien, esos años maravillosos ya no van a regresar a ella, porque ella tiene 3, 4 criaturas a las cuales ella tiene que tomar una responsabilidad. José el soñador le había dicho al faraón: tú eres el hombre más entendido y más sabio. Y José decía: ¿y por qué si soy sabio y entendido, por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué les caía gordo? ¿Por qué en el trabajo, pastor, les caigo gordo? ¿Por qué a mis compañeros cuando les hablo de Cristo les caigo gordo? ¿Por qué para ellos no soy entendido ni soy sabio? Al contrario, me llaman cristiano, aleluya, religioso. José no lo entendía y Faraón le dice: tú estarás sobre mi casa. Dice José: no me vuelvas a meter el paquete. Potifar me puso sobre su casa y ve dónde terminé, en la cárcel. Y ahora tú, Faraón, no me quieres poner sobre tu casa, sino sobre Egipto. Imagínate en la bronca que me voy a meter. Escúchame bien, todos los procesos que tú vives es porque Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Y porque Dios sabe que estás capacitado para algo más grande. Mi hermano que tienes hoy 38, 40, 50, 60, escúcheme bien. Usted puede decir: estoy en la tercera, en la última etapa de mi vida, pero a lo mejor viene algo mejor para usted. Dios lo está preparando para algo grande y glorioso. Y no se puede estancar más. Sin embargo, José, cuando escuchó y dijo: tú estarás sobre mi casa, él entendió y dijo: yo estaba sobre mis hermanos, me vendieron, y luego estaba sobre la casa de Potifar y me mandaron a la cárcel, y ahora tú, Faraón, me dices que estaré sobre el pueblo de Egipto. ¿Qué va a pasar de mi vida? Pero José entendía que estaba viviendo un proceso, que los mejores años estarían por llegar. Tú estarás sobre mi casa, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo te pregunto hoy, mi hermano y mi hermana, hoy si te reconociera gente del pasado, ¿sería para algo bueno o para algo malo? Que te dijera: oye, tú eres el... Sí, soy. ¿Y qué haces? No, pues acabo de tener una pérdida, perdí a mi hijo, perdí mi matrimonio, perdí mi trabajo. Soy la gente de tu infancia, de la secundaria, de la primaria, de la secundaria. Algún compañero, tu mejor amigo, tu mejor amiga te viera hoy, ¿qué te diría? ¿Te ves muy bien? No manches, brother, te ves bien viejo, ya no tienes pelo. No manches, tú tenías hasta tu copetote que te hace, ya estás bien pelón. ¿Qué te dirían tus compañeros? ¿O qué les dirías tú a ellos? ¿Cuál sería la pregunta? Así que José estaba en una brecha de renunciar a ese llamado o de decir: Señor, pues ahí te voy. Una vez más volveré a creer en el amor. Una vez más volveré a confiar. Una vez más me volveré a aventar como gordo en tobogán. Una vez más. Mucha gente hoy en día ha cerrado su corazón y decir: ya no quiero creer, ya no quiero amar, ya no quiero soñar. Mi mejor etapa, pastor, ya pasó y solamente vivo del recuerdo. Dice el Señor: hoy tienes que estar consciente que te va a poner Dios sobre toda la tierra de Egipto. Ahí es donde Dios te quiere. ¿Estarás capacitado, mi hermano? ¿Estarás capacitada? Porque escúcheme bien, lo peor emocionalmente estaba por venir. Vaya conmigo a Génesis 42:8 vamos a terminar ya con esto, me quedan 10 minutos. ¿Cómo ando de tiempo? Por allá no me han puesto el semáforo. 42:8. José, de ser hermano, de ser esclavo y de ser hoy prisionero, era el segundo de Faraón. Miren los 3 procesos que vivió: ser hermano, esclavo y prisionero. Génesis 42:8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos, ¿qué dice ahí? No le conocieron. Entonces se acordó José del sueño que había tenido acerca de ellos. Se acordó de los años maravillosos y les dijo: carnales, no, ni carnales, dijo: judíos o hebreos, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. En el 10 dice: ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar, ¿qué? Alimento. Póngale pausa hasta ahí. Cuando José vio a sus hermanos, él los reconoció. Escúcheme bien, porque estaban en la misma condición. Los hijos de Dios, cuando alguien te vea: ¿eres tú, Marta? ¿Eres tú, Jazz? ¿Eres tú, María? ¿Qué me veo mal? No, es que te ves, tienes algo. Te ves muy bendecido,
Pues sigo en el mismo puesto, tengo la misma estética, pues tendrá la misma, pero te ves bendecido, hay un resplandor sobre ti. Escúcheme bien, José dice la palabra que él sí reconoció a sus hermanos, porque eran los mismos. Aquellos que están viviendo bajo la etapa del pasado van a seguir siendo los mismos. José había pasado un proceso, escúcheme bien, de ser hermano, de ser esclavo y de ser prisionero. Pero dice la palabra, pero ellos no le conocieron. Cuando la gente te diga, tú has cambiado, tú ya no eres el mismo, gloria a Dios que ya no soy el mismo. Porque si fueras el mismo, qué aburrido. La gente te va a tirar, te va a decir, estás haciendo las cosas mal, te estás saliendo del orden de Dios, no estás conforme a voluntad del Padre. Pero José no lo reconocían. Ya no era el chamaco de 17 años, era un hombre de autoridad, era el segundo de Faraón. Ahora tenía rímel en los ojos, ahora tenía un gorro de oro. Y escúcheme bien, lo más tremendo, ¿sabe una cosa, mi hermano? José ya tenía la nacionalidad egipcia. Y póngame atención, por cultura, un egipcio no podía comer con un hebreo. ¿Por qué, pastor? Ahorita se lo voy a poner más adelante. Muchas veces, iglesia, póngame atención, vas a querer actuar como actuaron contigo en el pasado. Cuando yo empecé hace 17 años a pastorear, yo recuerdo que un pastor me dijo, no. A mí me costó 25 años el ministerio. Fíjense, los ministerios ya los hacen personales. Los ministerios son de Dios, no son tuyos. Me costó 25 años llegar a ser lo que soy. Y yo le decía, ¿un siervo inútil? ¿Cómo que un siervo inútil? Soy un apóstol. Y si quieres ser como yo, te tiene que costar todo lo que yo sufrí. Qué tremendo, hermano. José en algún momento los vio y dijo, estos no me la van a volver a hacer. Ahora se las voy a hacer yo. Génesis 42:21 para terminar. Dice, y decían el uno al otro, porque José los confrontó y le dijo, se les va a cargar el payaso. Y respondieron en el 42:21 y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simón y lo aprisionó a vista de ellos. Digan conmigo, José tomó prisionero a nuestros hermanos. Hay veces que queremos que los demás vivan lo que nosotros vivimos. Hay veces que queremos que los demás sufran lo que nosotros sufrimos. José estaba confundido. Decía, son mis hermanos, siento amor, siento gusto después de verlo de tantos años, pero siento odio porque me vendieron. Y la Biblia nos revela algo, donde dice la palabra que él les rogaba, le decía, hermanos, no me vendan, hermanos, no me avienten, yo los quiero, perdónenme, no vuelvo a ser chismoso, perdónenme. ¿Cuántas veces tú pediste perdón? ¿Cuántas veces a lo mejor le rogaste a un joven, a una jovencita? ¿Cuántas veces dijiste, si me deja me mato? ¿Cuántas veces lo hiciste y dijiste, nunca más? La culpa no era mía, el violador fue el pastor. Cerraste tu corazón al amor, a volver a creer. José tenía una frustración, pero dice la palabra que Rubén les decía, yo les dije, no pequen contra mi hermano, y no escucharon. El joven, el niño, el adolescente, hoy en día, sí mamá, sí ya, yo ya sé papá, sí tú ya. No escuchan. Jóvenes, escuchen, para que no pasen lo que pasó José. Dios tenía un plan perfecto, pero los hermanos no escucharon, vendieron a su hermano. Y dice la palabra, ahora se nos demandará su sangre. Pero aquí viene la palabra clave, en el 23 dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José ya no hablaba hebreo, José hablaba egipcio. José veía, estaba aquí, José como faraón, los veía diciendo, son mis hermanos. Y así de, ya ves carnal, ya nos cargó el payaso. No, pues tú, yo te dije. Y a ver, lo bueno es que no nos entiende. Y José se quedó diciendo, si supieran que yo también hablo hebreo, hablo egipcio. Tenían un intérprete, iglesia, escúcheme bien. El intérprete que tenemos hoy en día se llama Espíritu Santo. No interpretes lo que el mundo te dice.
No interpretes lo que tú crees, porque todos creemos nuestra versión. Todos creemos lo que vemos o lo que pensamos. De aquí yo veo a la hermana azul. No, pastor, es que es la luz. Sí, pero aquí yo la veo azul. Pero de atrás a lo mejor usted la ve roja. A lo mejor de acá al lado la ve amarilla. Tenga cuidado, porque el intérprete llamada mente lo puede confundir. José tenía el intérprete que era el Espíritu Santo. Y escúcheme bien, el punto más maravilloso es usar al intérprete Espíritu Santo para entender el corazón de los tuyos. José entendía que tenía a sus hermanos ahora en la mano y que podía hacer lo que quería con ellos. Pero dice Génesis 43:7, que es la última parte que yo comparto con ustedes. Dice, y ellos respondieron, le respondieron al papá: aquel varón padre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, José les preguntó, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a esta palabra. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Preguntaba. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos lo aventaremos, seguiremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te responderé, padre, por él. A mí me pediréis cuentas si yo no te devuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá decía, papá, créeme que yo voy a poner a mi hermano como si fuera mi propia carne. Judá era mentiroso, porque Judá había vendido a su hermano José y se estaba haciendo responsable de algo que en algún momento tampoco él podía hacer. Escúcheme bien, iglesia, si vivimos mentira sobre mentira, nunca vamos a tener un juicio sano. Tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón de lo más profundo de nosotros. Dice la palabra que llegó el momento en el cual José dijo, ¿vive su padre? Porque lo último que recuerdo de mi padre es que él me regañó. Y el último recuerdo que tuvo Israel es de mi hijo se murió sabiendo que lo regañé injustamente. ¿Tienen otro hermano? ¿Que mi padre, Dios lo bendijo con otro hermano? Escúcheme bien, cuando Dios te pone en una bendición, siempre acuérdate de los tuyos. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate del que te extendió la mano. Acuérdate del que te ayudó. A mí no me digas Chucho. O yo soy el licenciado Jesús Escalona, porque he escalado mucho. Ya no te pueden decir el Norris, el Chairas. Ahora ya no tienes esa actitud. Escúcheme bien, cuando sabes que Dios te dio los mejores años maravillosos, siempre tienes un corazón humilde. Ahora escúcheme bien, la comida. Tenía prohibido el faraón y José comer con los hebreos. Los hebreos eran pastores y los pastores hebreos comían res, oveja y cabras. Esos animales para los egipcios representaban a algunos dioses egipcios. ¿Se acuerda cuando Moisés baja y tenían un becerro de qué era? De oro. O sea, el egipcio no podía comer con el hebreo porque decía, ¿te estás comiendo a mi Dios? ¿Sí me estás siguiendo? Pero cuando tú entiendes que tienes que pasar un proceso de tocar fondo, de estar en la cárcel, de entender lo que es no tener pierna para saber que es una persona discapacitada, de saber lo que es no tener que comer para valorar lo que tenías en casa, ahí es donde Dios te dice, ¿ya te sabe diferente la comida? ¿Ya valoras ahora esa cama o ese petate en el cual tú te duermes? Hay que aprender a tener ese corazón que los demás decían, oye, es que, pues, cómete estos rabanitos. Ay, no, es que yo no quiero eso, quítale eso. A mi torta quítale el aguacate, la cebolla, la jitomate, porque yo no como eso, fúchila. Mi hermano, Dios te va a llevar un momento de escasez, donde vas a anhelar el aguacate, el jitomate, la cebolla, el cilantro. Pastor, es que mi hija no come. Bueno, no comerá contigo, pero deja que Dios la lleve al desierto, a la esclavitud, que la lleve a ser prisionera de sus propias acciones, y vas a ver si no come hasta las algarrobas. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que los mejores años, los años maravillosos están por venir, pero no podemos estorbarle a Dios. Entonces dice la palabra que dijo, pero ¿cómo voy a comer yo un cordero? Pues si lo tenemos ahí en oro grande.
Mas sin embargo dice la palabra que José los hizo venir. Y terminamos con esta parte. Génesis 46, 29. No, Génesis 46. Génesis 45. 1, ahí. Yo quiero ahí. Génesis 45, 1 dice: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: salgan todos de mi presencia, todos, que no quede nadie. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no se entristezcáis, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Cuando tú estás agradecido con Dios, vas con la vieja chismosa, le dicen: le doy gracias a Dios porque usted fue bien chismosa conmigo, porque usted me tiraba con todo, pero eso me hizo a mí ser una persona más exitosa. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuánta gente les ha aventado de todo? ¿Cuánta gente te criticó, te dijo nunca vas a hacer nada, te echó maldiciones? Pues bueno, aún a esa gente tienes que darle gracias, porque hoy eres un hijo de Dios, porque te hizo ser más fuerte, levantarte y decir: no me voy a dar por vencido, tengo que luchar, tengo que ser lo que Dios dijo que tengo que ser un preservador de vida, mis hermanos. José no tenía rencor en su corazón, dijo: no les pese, porque hoy entiendo que era necesario pasar por esto para que no solamente yo tuviera una vida mejor. Ustedes, mi pregunta es: ¿mi padre vive? Porque el que te estaba dirían por ahí, como dicen los mexicanos, estaban con el Jesús en la boca. Dice: y José, eso no lo leo, te lo voy a dar el versículo. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces su padre le dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Sabe cuándo quiere uno morir? Cuando yo vea que Camila y Baruch son hombres de bien, una mujer de bien, que ya se casaron y tengan sus hijas. Pero vienen los años maravillosos, porque vienen los nietos y quieres ver a los nietos. Pero viene lo mejor, vienen los 15 años de la nieta. Escúcheme bien, los mejores años están por venir, iglesia. Es que yo ni me he casado, vienen los mejores años. Es que yo ni novio tengo, vienen los mejores años. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, a que no podemos vivir de los años maravillosos del pasado. A lo mejor estás viviendo una etapa, no sé cómo te sientes ahorita. ¿Te sientes en la cárcel? Pastor, yo me siento en prisión, me siento vendido, me siento traicionado, me siento engañado. Quizá no le hables a algún hermano, alguna hermana, tienes un disgusto con tu padre, con tu madre. Pero si sigues en la voluntad del Señor, Él te va a llevar a ser el preservador de vida. Póngase de pie, iglesia. Todos hemos vivido etapas de depresión. José tocó fondo cuando estaba en la cárcel. Y dice que cuando lo manda a llamar Faraón, José cambió su vestido y se rasuró. Quizá te ves en el espejo, mujer, y dices: ¿para qué arreglarme? 20 años con el mismo hombre. Estoy pasando por el proceso de la menopausia, ya me siento sola, me siento triste. No, mujer, arréglate, ponte guapa, vete bella, vete como Dios te ve, porque los mejores años están por venir para ti, mujer. Varón, hoy tú te preguntas: ¿dónde estaban mis sueños? ¿Dónde estaba aquel marinero que iba a viajar por las costas? Aquel astronauta que iba a ir a la luna. Los mejores años están por venir. No te frustres. Vivimos en una etapa donde el enemigo quiere hacernos estancar. La etapa de oro.
La parte más hermosa que tú y yo tenemos que entender es cuando teníamos una vida natural, cuando no teníamos una vida adulterada, cuando no fuimos manoseados por el mundo. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Mi cable, aquí está. Dios, hermanos, en YouTube los bendecimos, nos vemos el próximo domingo.